quienes hoy nos manifestamos aquí en Zaragoza, queremos hacer llegar al Gobierno de Madrid, a su Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y al Gobierno de Aragón nuestro total rechazo a su nuevo intento de recrecer el embalse de Illesa. La declaración de impacto medioambiental aprobada el pasado 14 de agosto es un paso en este sentido propiciado por una administración gestora de los ríos que actúa de forma prepotente y una administración medioambiental cobarde y sumisa ante los dictados de quienes quieren convertir nuestro río Aragón en un cadáver inundado y envuelto en hormigón. Lo hemos dicho hasta la saciedad y lo repetimos hoy. El recrecimiento de Illesa es un proyecto profundamente injusto con una comarca que ya sufrió con el actual embalse la sangría de 1.500 de sus vecinos. Injusto porque anegaría 1.500 nuevas hectáreas que se sumarían a las 2.400 que hoy ya se hallan inundadas y son soporte vital de nuestros pueblos. El recrecimiento de Illesa es un atentado irresponsable contra la tranquilidad y vida de cientos de personas que viven aguas abajo de la presa y están viendo cómo se les oculta información relevante sobre la estabilidad de las laderas. Vaya donde se asienta la presa o las millonarias inversiones que se están haciendo para parchear lo que no tiene solución racional. El recrecimiento de Illesa supone la destrucción de varios kilómetros de Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad, y de varias hectáreas que son espacios protegidos y declarados zonas LIC o CEPAS. Además, el recrecimiento de Illesa es un proyecto disparatado y despilfarrador de fondos públicos, que ha visto cómo su presupuesto pasa de 113 a 260 millones de euros. Ante ello, los partidos políticos, PSOE, PP, PAR, Izquierda Unida, que en otras ocasiones se escandalizan y montan grandes broncas, ahora callan, cuando no, de forma absolutamente increíble, piden celeridad para que continúe esta esperpéntica escalada. Y esto es profundamente injusto, porque se tiran fondos públicos en algo que poco aporta a la mayoría, mientras se recortan gastos sociales e inversiones necesarias en estos momentos de grave crisis. También nos encontramos aquí para denunciar la manipulación a que se viene sometiendo desde hace décadas a la población de Zaragoza, en lo que tiene que ver con su abastecimiento de boca. El sistema que financió la Unión Europea para nada contemplaba el recrecimiento de Illesa. Más bien al contrario, obligó a su desvinculación. Se entiende mal cómo los actuales gestores del Ayuntamiento de Zaragoza, PSOE-PAR, quieren hacer pagar, con el consentimiento del Partido Popular y de Izquierda Unida, una parte de los 260 millones de euros que cuesta el recrecimiento, llevándolos al recibo del agua, que podría llegar a duplicarse. Zaragoza tiene su propio embalse en La Loteta y la Ley de Aguas establece la prioridad ante otros usos del de boca. La cuestión es clara. Solo los intereses que algunos tienen en convertir a los zaragozanos en impulsores del recrecimiento y paganos de su coste explica que alguien ponga en duda un derecho que a Zaragoza nadie le debiera discutir. Pero Illesa no es un hecho aislado. El recrecimiento de Illesa forma parte de una manera caduca de entender la gestión de nuestros ríos y que atenta directamente contra el espíritu de la Directiva Marco de Aguas. Una vez más, el Estado español intenta burlar la legislación europea con maniobras dilatorias e interpretaciones torticeras. Por eso los caudales ambientales se encuentran en peligro. Los calendarios de aplicación para conseguir el buen estado de las masas de agua se pretenden dilatar al máximo posible. El principio de recuperación de costes se escamotea con supuestos intereses generales que no son sino los de algunos grupos de presión con gran influencia en los gobiernos. Y por eso el delta del Ebro y nuestros ríos se hallan amenazados con los embalses ya existentes y los proyectados o en construcción. Hoy denunciamos el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, presentado, que lejos de apostar por el respeto a los ríos, no hace sino aumentar los embalses ya planificados en el pasado,
anunciando lo que sería el definitivo holocausto de nuestros ríos. Pero también hoy queremos poner en blanco sobre negro lo que supone el recrecimiento de Iesa y los grandes embalses. Su objetivo definitivo, su razón de ser última, no son los regadíos, los abastecimientos de boca o la consecución de los caudales ambientales. Aquellos son los que se nombran en la planificación oficial, pero su verdadera finalidad, la no escrita, pero declarada, son los trasvases. Y hoy aquí lo volvemos a gritar con rotundidad: trasvases no. Una y otra vez se nos intenta engañar, una y otra vez nuestros gobernantes, mejor dicho malgobernantes, nos ponen caras amables para que nos confiemos, pero los conocemos bien. El trasvase que no hacen por delante lo intentan hacer por detrás. Y allí están los movimientos realizados hacia Barcelona o las reiteradas peticiones que en ese sentido llegan desde la costa. Por eso denunciamos el modelo territorial que se quiere imponer en el conjunto del Estado, que pretende ante todo servir los intereses especulativos del litoral mediterráneo. No han aprendido de la grave crisis a la que este modelo nos ha llevado y ellos siguen empeñados en sacar sus dividendos a costa del patrimonio colectivo. Y siguen empeñados en convertir el agua en un recurso privatizado, del que sacar jugosos beneficios mediante la explotación de infraestructuras creadas con ingentes recursos públicos. Siempre han impulsado los grandes embalses cuando querían impulsar trasvases, y ahora no es diferente. Por todo ello, quienes hoy nos manifestamos aquí, queremos gritar con más fuerza que nunca: aquí hay vida, y esa no. Los grandes embalses son trasvase, no al chantaje a Zaragoza. Ríos con agua, ríos vivos, y esa no.